Marcos capítulo 4, versículo 35. Si lo tiene, dígame. Antes de leerlo, hermanos, una de las cosas que siempre debemos comprender en la Biblia, debemos comprender cuando leemos la palabra del Señor, es que la palabra del Señor la podemos ver de dos maneras. La primera manera que la podemos ver es en la teoría. En la teoría es lo que leemos, la teoría es lo que el Señor nos enseña, la teoría es todo aquello que el Señor nos está hablando. Y la teoría es buena, porque el Señor dice, escudriñemos las Escrituras. El Señor dice que leamos su palabra. En otras maneras, el Señor nos está diciendo, lee mi palabra, entiende mi palabra. Por eso es bien indispensable que usted y yo conozcamos la Escritura. De hecho, uno de los pecados más grandes del pueblo en el Antiguo Testamento, que Dios les recriminaba, era que no comprendían su palabra, y el Señor les decía, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Así que siempre debemos tener en cuenta el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando usted lee la palabra, usted está conociendo un poco más de Dios. Usted está conociendo al Señor. Usted está siendo alimentado, alimentada de lo que el Señor tiene para usted, de lo que el Señor le está dando. En el Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 4, el Señor está compartiendo su palabra. El Señor está compartiendo sus enseñanzas. Los mensajes que el Señor hablaba, o el mensaje que el Señor decía, era un mensaje lleno de esperanza, era un mensaje lleno de amor, era un mensaje lleno de fe. No era un mensaje condenatorio. Los fariseos y los escribas condenaban al pueblo, juzgaban al pueblo. Por eso el pueblo no los quería escuchar. Pero cuando el Señor Jesús aparece, su mensaje es diferente. Y no que estaba diluido, o no que estaba rebajado, o no que no condenaba el pecado, sino que de la misma manera que condenaba el pecado, le abría la puerta al pecador, para que el pecador fuera restaurado, para que el pecador fuera regenerado. En el capítulo 4 de Marcos vemos, hermanos, que el Señor sorprende a sus oyentes con su manera de explicar, con su manera de exponer, con su manera de enseñar. En el capítulo 4 hay 3 diferentes parábolas que el Señor les enseña a la gente. La primera parábola, usted la conoce, es la parábola de la semilla. Todas estas parábolas, las 3 parábolas, tienen que ver con semillas. Primera parábola, el Señor les habla de la parábola del sembrador. Y les habla de una misma clase de semilla, pero con diferente calidad de tierra. La segunda parábola es la semilla que crece, semilla que cae en tierra y que crece. Y la tercera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Como diciéndoles el Señor, la palabra que les estoy enseñando, la palabra que les estoy dando es una semilla. El Señor estaba sembrando algo en la gente. El Señor estaba sembrando algo en ellos. Y lo que estaba sembrando era la palabra de Dios. Pero les dice, está creciendo y va a crecer en ustedes. Cada vez que usted oye la palabra, hermanos, el Señor la está sembrando. Algo el Señor está sembrando en usted. Una semilla es algo pequeño, es algo diminuto. Pero la función de una semilla no es quedarse como algo pequeño. La función de una semilla es crecer. Entonces, para poder comprender bien, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros hoy, tenemos que entender que algo Dios está sembrando en nosotros. Amén. Diga conmigo, Dios está sembrando algo en mí. Y eso que Dios está sembrando es su palabra. Es la palabra de Dios la que se está sembrando. Y se siembra como una semilla, pero no se queda como una semilla, sino que crece. ¿Amén? Va a crecer. Los discípulos escuchan estas parábolas. Los discípulos oyen la parábola del sembrador, que una cayó en buena tierra, otra cayó en otra clase de tierra junto al camino, otra cayó junto a espinos, otra cayó en buena tierra. Los discípulos están escuchando, están oyendo.
Y luego el Señor les habla de la parábola de la semilla que crece, que cae en tierra y va a crecer. Pero luego el Señor les viene a decir de la parábola de la semilla de mostaza. Es decir, les está diciendo, una semilla tan pequeña se convierte en un árbol tan grande que le da nido a los pájaros, que le da nido a las aves y que le da sombra a los hombres, a los seres humanos. Los discípulos están escuchando, la semilla se está sembrando en ellos, el Señor les está hablando. Cuando termina el Señor de darles las parábolas, cuando termina el Señor de sembrar las semillas, el Señor voltea a los discípulos y el versículo 35 del capítulo 4 dice el Señor, versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? A muchos de nosotros, hermanos, el Señor nos está diciendo desde hace mucho tiempo, es tiempo de pasar a otro lado. Has estado mucho tiempo en el mismo sitio, es el tiempo de pasar a otro lado. El Señor habla con los discípulos y les dice, ya me escuchaste, ya sembré la palabra en tu corazón, ya sembré la palabra en tu vida. Y dice el Señor, pero ahora quiero que pases a otro lado. Ahora quiero llevarte a algo más. Ahora quiero no solamente darte la teoría, sino quiero llevarte a algo más poderoso. Quiero llevarte a algo más grande. Quiero llevarte a que entiendas que todo empieza con un principio pequeño. Todo empieza con una semilla. Pero el Señor desea que crezca. Dile a tu vecino, es el tiempo de pasar a otro lado. El Señor escogió a sus discípulos. Sus discípulos no eran gente extraordinaria, sus discípulos eran gente ordinaria, eran pescadores, sus discípulos tenían miedo, sus discípulos tenían temor, pero a pesar de todo ello, el Señor quería introducirlos a algo más grande, el Señor quería introducirlos a algo más poderoso. El Señor había visto algo en ellos que nadie más tenía. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que Dios ha visto tu sufrimiento, sí. Dios ha visto tus derrotas, sí. Dios ha visto tus fracasos, también te digo que sí. Pero también Dios ha visto que algo bueno hay en ti, que hay un potencial, que si no te has caído, si no te has dejado en el suelo, es porque te has levantado en el nombre del Señor y el Señor te llamó. El Señor te escogió y el Señor tiene algo grande preparado para tu vida, pero no está en el lado donde tú estás. Así que el Señor te hace un llamado y te dice, pasemos al otro lado. Los discípulos estaban en un lado, estaban en una zona, estaban en una situación espiritual, estaban en una situación geográfica, pero el Señor les vuelve a decir, no es suficiente con que escuches mi palabra, no es suficiente con que oigas mi palabra, no es suficiente con que te alimentes de mi palabra. Él les está diciendo, ahora tenemos que ir a otro lado. Porque escuchar la palabra de Dios es glorioso, ¿amén? Escuchar la palabra de Dios es poderoso. Pero la palabra tiene un propósito. Y podemos quedarnos oyendo la palabra toda nuestra vida. Podemos quedarnos escuchando la palabra todos los años que usted quiera escucharla. Pero eso no significa que vamos a ver lo que la palabra hace. Porque el Señor dice que Él envía su palabra. Dice, para que haga todo lo que yo quiero que haga. Entonces la palabra tiene dos funciones, hermanos. Primero, la palabra tiene la función de informarnos y de hacernos comprender lo que Dios nos dice. Pero luego la palabra tiene la función de hacer lo que Dios la envió. ¿Cuántos han oído la palabra? Amén. Hay gente que ha oído la palabra por años. Amén. Gloria a Dios. Es más, yo estoy seguro que hay personas que cuando yo le digo, abra la Biblia en tal lugar, en tal texto, en tal cita, y usted la lee y dice, no, yo ya sé lo que va a decir. Porque ha hablado la palabra. Tal vez no sea nuevo para usted. Pero la palabra no solamente hay que escucharla. También Dios quiere que veamos lo que la palabra hace. ¿Cuántos han oído la palabra? Pero ¿cuántos quieren ver lo que la palabra hace en su vida?
Y eso es lo que el Señor les dice a sus discípulos. Ya escucharon, así que pasemos a otro lado. Vayamos a otro lado. Ahora usted conoce la historia. Se levanta una tormenta, se levanta una tempestad, se levanta un fuerte viento. Los discípulos tienen miedo, las olas empiezan a golpear la barca. El Señor estaba ahí. Fíjense, hermanos, cómo todo se pone en contra cuando usted se dirige al lugar que el Señor tiene preparado para su vida. El enemigo sabe cuando usted se va dirigiendo a algo que Dios tiene para usted. El enemigo sabe hacia dónde usted se dirige y el enemigo pone todos los obstáculos para impedirle su avance. ¿Dices amén? Así que si hay lucha, si hay prueba y si hay adversidad, no creas que es porque Dios te ha dejado. Si hay lucha, si hay prueba, es porque seguramente estás caminando a un sitio que Dios tiene preparado para ti, pero todas las fuerzas del mal se están poniendo en orden para impedirte avanzar, para impedirte caminar. Pero a pesar de todo eso, tú tienes que comprender que te estás moviendo. Dices amén, que estás avanzando. Y si eso está sucediendo en tu vida, eso es señal de que Dios te está moviendo a otro sitio. Si no quieres problemas, si no quieres luchas, si no quieres pruebas, quédate donde estás. Amén. No te muevas, no avances. En el libro de Don Quijote de la Mancha, el escudero de Don Quijote le dice: Don Quijote, los perros nos están ladrando. Y Quijote le dice a su escudero: eso es señal de que estamos avanzando, de que estamos caminando. Porque la mayoría de las veces, hermanos, cuando nos movemos al lugar donde el Señor nos quiere llevar, la adversidad va a llegar, la situación difícil va a llegar. En lo personal, cuando sé que Dios me está dirigiendo a un punto, es cuando todo se pone en contra, cuando todo se amontona. Pero eso es una buena señal, hermanos, de que el Señor está a nuestro lado. Usted conoce la historia. El Señor estaba en la barca, el Señor estaba con ellos, el Señor reprende los vientos, el Señor les da paz, el Señor les da tranquilidad, porque el Señor los quiere llevar a otro lado. ¿Qué es lo que te quiero decir? El Señor no solamente te anuncia pasa a otro lado, sino que el Señor facilita tu traslado con su poder, con su gracia. Vendrá lo malo, vendrá lo difícil, pero el Señor estará contigo para que llegues sano y salvo a lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que no te aflijas, no te pongas triste, no te frustres, no te desesperes. Tal vez las cosas no están sucediendo como tú quieres que sucedan. Lo importante que tú tienes que entender es que estás caminando para enfrente. El Señor va contigo, el Señor va a tu lado. Tal vez hay un problema, Dios no te ha dejado. Tal vez hay necesidad, Dios está a tu lado. Tal vez los vientos huracanados te están amenazando, Dios está contigo. El Señor le sigue diciendo a los discípulos: pasemos al otro lado. La tormenta no era el punto de destino. La tormenta era algo por lo que los discípulos tenían que atravesar. La tormenta era algo necesario para que los discípulos desarrollaran fe. Porque la fe no se desarrolla, o la fe no crece, o la fe no se multiplica en nosotros cuando todo está bien. Amén. La fe se multiplica en nosotros cuando todo aparentemente se pone en contra y su último recurso es Dios. Amén. ¿Sabe una cosa? A Dios no le interesa ser el último al que usted busque. Él no es como nosotros, que somos los últimos y nos sentimos mal. A Dios no le interesa ser el último que usted busque. A Dios lo que le interesa es que usted finalmente lo busque. Vaya a Él y lo encuentre. Los discípulos tenían que desarrollar fe. ¿Cuáles son los momentos, hermanos, en los que usted ha sido fortalecido en su fe? No es cuando recibe el cheque del income tax, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil. Le dice: ay, qué tanta fe tengo, ¿verdad? No, ni se acuerda de Dios. No se crea.